Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:18 en la mañana, ¿cómo le va contertulio? Bien, contertulio, ahí sorprendido de lo mal llevados que somos los ciudadanos en esta ciudad. Valga la redundancia, o quienes habitamos de esta ciudad. ¿Por qué está sorprendido? Porque después de lo que vimos el día miércoles, cuando 20 plataformas se llevaron medio centenar de vehículos de los alrededores del estadio de Liga, y habiendo hecho algunas publicaciones y anuncios de que iban a seguir los operativos de control, ver que la gente sigue insistiendo en parquearse donde le da la gana y tomando cada vez actitudes que no dejan de sorprenderme. ¿Por qué? Porque habitamos en una capital de la República. Pero, como tú bien decías la semana pasada y lo recalcabas en uno de tus tweets durante el día de ayer, parece que seguimos viviendo en una aldea. Parece que no vivimos en una capital de una república. Parece que en realidad necesitamos la mano dura para saber cómo debemos comportarnos cuando vivimos en sociedad. Entonces, ayer he visto unas imágenes que no hablan bien de Quito como eso, ¿no? Como una capital, como una ciudad que debería estar a la vanguardia del resto de los 221 cantones de este país. Yo no sé si se puede seguir hablando de Quito como la franciscana ciudad. Cuando ves tú gente que insiste en hacer de la incultura una tradición, ¿no? Cuando pretendes parquearte donde te da la gana, cuando pretendes hacer tus necesidades básicas en media calle, cuando no recoges los desperdicios que dejan tus mascotas, cuando las sacas a pasear en el parque o en las aceras. Me parece que seguimos siendo todavía una ciudad con poquísima cultura, con una falta de educación tremenda. Y este fin de semana, a pesar de las advertencias, decía que se hizo durante toda la semana anterior, de que se iba a hacer controles en los exteriores de los escenarios deportivos cuando hay algún tipo de evento, o en las afueras de las iglesias, la gente persiste, ¿no? Insiste en parquearse donde quiera. Y yo no creo que esto se soluciona con, bueno, construyan más parqueaderos. Creo que esa no es la solución finalmente. Creo que la solución es desincentivar al uso del vehículo, digamos, como punto de partida. Creo que hay que empezar a utilizar más transporte público y también medios alternativos de transporte. Creo que esa sí es una solución. La solución no es construyan parqueaderos verticales y no sé qué. Creo que por ahí no pasa el asunto. Creo que pasa por, no priorizar el uso del transporte privado, porque hay veces en que vamos de a uno en un auto y esto se siente con muchísima más frecuencia y regularidad durante la semana que durante el fin de semana. Pero de igual manera veo que este fin de semana las autoridades de la AMT han decidido salir a hacer estos controles en los exteriores de las iglesias y hemos visto unos escenarios y unas escenas realmente patéticas, ¿no? Claro, gente que se monta encima del capó del carro para que no se lo lleven. De locos. Y como de locos es también Oye, yo vi la toma. sí. Vi la toma de una persona ahí subiéndose en el capó del auto para impedir que se lo lleven. Como de locos es también, sobre pretexto de esos plazos que impone la opinión pública a las autoridades, decir que en 100 días quien asume las riendas de una ciudad puede dar solución a todos los males y todos los problemas que nos aquejan. Me parece que es tremendamente injusto, y esto lo hemos conversado en privado, y valga la pena aclarar un tema, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de relación ni laboral ni económica con el municipio de Quito, porque enseguida van a empezar a hablar de ¿y estos por qué defienden lo que está pasando ahora en Quito? A ver, a mí me parece que 100 días para evaluar la gestión, digo, está bien para evaluar superficialmente. 100 días. Superficialmente puedes hacer un ejercicio de
de reflexión, de análisis sobre lo que ha sido y lo que ha dejado esta administración municipal. Pero, por ejemplo, poner en la balanza lo que ocurre en Quito con Guayaquil, a mí sí me parece que es extremadamente injusto. Esa es una comparación que no cabe. Porque no cabe Guayaquil, digamos, al ganar la candidata del Partido Social Cristiano, lo que hace es prácticamente tomarle la posta a quien además ha sido su formador político, que es Jaime Nebot. Cintia Viteri, social cristiana, formada por Jaime Nebot, le toma la posta y agarra un municipio que estaba en marcha, ¿no? Con muchos proyectos que a los que entendemos, obviamente, al ser la tercera administración al hilo social cristiana, después de Febres Cordero, Nebot y ahora Viteri, van a darle continuidad. Que tiene muchísimos problemas y que nosotros conocemos la realidad de Guayaquil. Aquí hemos hablado una infinidad de veces, porque creemos que tampoco es que ya todo está resuelto en Guayaquil. En Guayaquil faltan muchísimas cosas por hacer. Es una ciudad que tiene muchos problemas y es la ciudad tal vez de la república que te refleja con mayor fuerza las inequidades, ¿no? Exactamente. Eso hemos hablado un montón de veces. Sí, entonces, pero somos conscientes de que la realidad de Guayaquil en esta coyuntura era totalmente distinta que la de Quito. Totalmente. Yunda viene y llega... Primero, no con la fuerza necesaria que algún sector de la opinión pública exige o requiere para asumir las riendas de la ciudad, ¿no? Gana con un poquito más del 21%, no tiene esa fuerza electoral tan potente que haría que algunos sectores más bien opten también por sumarse en la camioneta o subirse a la camioneta, ¿no? Pero gana en una situación compleja, en una coyuntura en unas elecciones con 18 candidatos y demás. Pero además agarra una ciudad y un municipio totalmente en crisis, ¿no? Con una obra monumental como la del metro que está consumiéndose gran parte de los recursos y el presupuesto del municipio, que no te permite tener mayor flexibilidad para poder atender otro tipo de necesidades que también vienen a ser urgentes, ¿no? Vienen a ser urgentes. Pero sin embargo, creo yo que en algunos sentidos y en algunas en algunos temas el alcalde sí ha dado muestra de que por lo menos hay un afán y un interés por establecer política pública clara que permita por lo menos devolverle algo de orden a esta ciudad que durante los últimos 5 años se fue por el barranco, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos visto el tema de tratar de controlar el asunto de los parqueos y la movilidad. Está bien. He visto que hay controles también al tema de las ventas ambulantes, que eso es algo que la gente venía reclamando y mucho, que tiene que ver no solo con la crisis económica que vive el país, sino que tiene que ver con la crisis migratoria que está enfrentando también el Ecuador, que está recibiendo a muchos ciudadanos venezolanos, a propósito de que a partir de las 0 horas de hoy, lunes, empezó a regir la solicitud de visa para los ciudadanos que vienen desde Venezuela, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es muy injusto y noto que hay una agenda mediática con Tertulio, no sé si a ti te parece lo mismo, noto que hay una agenda mediática que trata de golpear permanentemente a Yunda. Y no sé si con eso lo que ganan es no tanto hacerle daño a la imagen de la persona, del alcalde, sino también a un proceso en el que está tratando de entrar a la ciudad, que es la de recuperarse después de 5 años de prácticamente de recesión, ¿no? Porque lo único que hubo durante 5 años es hablar del metro. El metro, y nunca hubo un plan de ciudad, nunca hubo un programa ciudadano, nunca hubo... aparte del tema de las lucecitas y no sé qué, no hubo nada más. Entonces, yo noto que sí hay una agenda que está permanentemente tratando de golpear la imagen de Yunda. No sé si eso le haga bien a la ciudad. Cuando tú, por ejemplo, ves un titular de una revista que es muy leída aquí, el titular de revista Vistazo, en Twitter, Jorge Yunda, el inusual alcalde de Quito, cumplió 100 días en el municipio. ¿Qué es inusual? ¿Qué es usual? En política, en administración pública, ¿qué es inusual y qué es usual? ¿Y por qué etiquetar al alcalde? Y reitero, yo comparto plenamente tus palabras en el sentido de que no se trata de defender o no al alcalde o a la administración municipal, sino que vamos un poco más allá. ¿Qué creo yo? En 100 días, y eso sí me parece que puede ser y debe ser materia de discusión, en 100 días lo que debemos debatir es si finalmente tenemos y conocemos hacia dónde va la ciudad, hay un norte, hay un plan de ciudad, ese es el debate. Discutamos si efectivamente la administración de Jorge Yunda Machado
ha elaborado o ha presentado ya a la ciudad en estos 100 días un plan de lo que será los ejes, de lo que serán los ejes principales, centrales de su administración municipal hasta el año 2023. Eso debatamos. Habrá seguramente gente que coincidirá y dirá que no sabemos hacia dónde va la ciudad. Habrán otras personas que seguramente dirán, está trabajando, esperemos un poco. Yo sí creo que en 100 días, y probablemente eso ha faltado, tal vez, si es que hay un plan, comunicarlo con mayor eficacia, con mayor eficiencia a la ciudad, hacia dónde justamente va la administración de Yunda respecto de la solución de los principales problemas que aquejan a la capital. Eso creo que en estos 100 días, que es un periodo que forma parte de las tradiciones de la política ecuatoriana. Los primeros 100 días sirven para evaluar un gobierno, para evaluar un presidente, para evaluar un alcalde, para evaluar un prefecto. Sí, te sirven para más o menos conocer hacia dónde va, pero no te pueden servir para hacer una comparación que a mí en lo personal, y yo suscribo tus palabras, a mí me resulta totalmente odiosa. Totalmente odiosa. Porque una cosa es Guayaquil. Si yo me remonto al 10 de agosto de 1992, cuando Febres Cordero asume la alcaldía de Guayaquil, y quienes de una forma u otra durante toda la vida hemos estado ligados, ciudad caótica, una ciudad sucia, un municipio destrozado, un municipio quebrado, un municipio lleno de pipones municipales. Yo fui testigo desde el ejercicio de la profesión en el año 92 de cómo Febres Cordero recibió la alcaldía y cómo tuvo que tomar decisiones muy radicales. Había el caso, y este ejemplo lo he señalado varias veces y seguramente tenemos audiencia ahora mismo a través del Facebook Live en Guayaquil, un ejemplo a través del cual una calle había sido vendida, lotizada, una calle, la avenida Constitución. Para quienes más o menos se ubican en Guayaquil, la avenida Constitución es la que tienes del un lado TC Televisión y del otro lado el Mall del Sol. Esa es la avenida Constitución, que te enlaza la Tanca Marengo con la avenida de las Américas para que tú puedas llegar al aeropuerto o viceversa. Esa avenida, seguramente los más jóvenes no recuerdan o no conocen, esa avenida no existía en el año 92, porque allí resulta que las administraciones anteriores a la del 92, me refiero a Abdalá Bocarán en su momento, Elsa Bocarán y compañía, resulta que vendieron los lotes, hicieron lotes y allí construyeron casas. Y tiempo después el alcalde de Guayaquil tuvo que tomar una decisión totalmente radical, que fue tumbar las casas para poder rescatar la avenida Constitución. En ese estado estaba Guayaquil. Que sí, que Quito no está en ese estado, sí, de acuerdo. Los problemas de hoy en Quito son distintos, pero Quito no tiene un proyecto de ciudad, no tenía un proyecto de ciudad. Guayaquil sí lo tiene, para bien o para mal lo tiene. Discutamos la naturaleza de ese proyecto, discutamos el modelo, que Nebot dice que es un modelo exitoso, que sus críticos dicen que no, que es un modelo que le falta mucho, es un modelo que le falta ciudadanía. Sí, es un modelo carente de ciudadanía, claro, sí. Es un modelo empresarial, es un modelo en donde se ve mucha obra pública, mucho cemento, mucha pileta, muchas luces, pero le falta ciudadanía. Entonces, eso sí puede ser debatible. Yo te compartí ayer esa portada de la revista esta, ¿no? Que habla de que es el inusual alcalde. Me imagino que debe ser porque algún sector de la sociedad en Quito todavía le sigue cayendo odioso que Yunda le haya ganado a Moncayo o a Montúfar, que eran los dos candidatos de las clases medias altas de Quito, ¿no? Me imagino yo que sí, que siguen todavía generando malestar en ciertos segmentos de la sociedad el triunfo de Yunda. Pero digo, esas publicaciones lo único que a mí me generan, contertulio, es un sentimiento negativo. Un sentimiento negativo en donde, por ejemplo, sigues tratando de posicionar temas negativos como el del racismo, como el del clasismo. O sea, y eso a mí me parece fatal. Que hoy estemos hablando de esos temas en este momento, fatal. Y yo ayer revisaba las portadas. Cuando dices inusual, ¿qué quieres decir? Claro, que no es habitual tener un alcalde de apellido Yunda. Eso, eso me imagino que les molesta. O porque es oriundo de Guamote. Claro, de Guano. De Guano, perdón. De Guano, ¿no? Chimborazo. Donde hay las cholas, que son además riquísimas. Oye, y te comes las cholas con un batido de coco o con una colada morada, buenísimas son. Eso, lo otro, revisaba portadas de los mismos medios de comunicación que hoy dicen que la gestión de Yunda se resume únicamente en haber entregado 10 perros y en haber eliminado a la reina de Quito. Revisaba los titulares de hace 5 años atrás, de cuando asumió Rodas,
Y los titulares eran La reducción de las multas. No. Los titulares eran los 100 primeros días de Rodas. Los 100 primeros días de Rodas. No decían nada más. No metían el tema de los perros, no decían que el alcalde era inusual, ni nada por el estilo. Era un titular genérico, el de casi todos los medios de comunicación. Los 100 primeros días de Rodas. Ese era el titular. Acá sí tienen una connotación evidentemente negativa. Y esos mismos medios de comunicación, al finalizar la administración de Rodas, tampoco es que fueron críticos, ¿no? Tampoco es que dijeron, vaya, qué pésimo alcalde tuvo Quito. Porque tengo entendido que muchos de ellos más bien fueron agradecidos con el exalcalde. Algunos de esos hasta les condecoró el exalcalde Rodas al finalizar su periodo. Entonces, a Rodas le dieron 1500 días. A Yunda no le dan ni 100. O sea, me parece que son injustos, me parece que dejan ver sus bajas pasiones, sus animadversiones, sus resentimientos por un tema que es bien básico, el de la pauta. Enojarse por eso, por Dios. Yo creo que a Yunda hay que darle un poco más de tiempo. A ver, yo no digo que hay que esperar los 4 años. Y no es solo... Ayunda hay que dar un poco más de tiempo. Y no es solo Yunda con Tertulio, o sea, hay un equipo muy interesante pues, que está trabajando en el municipio. Gente que no trabajó por la campaña de Yunda. Como por el mismo arquitecto Fernando Carrión. Gente que no trabajó por la campaña de Yunda. Guillermo Abad, Fernando Carrión, Pablo Dávalos. el secretario de Educación. Santiago Gangotena. Santiago Gangotena, que es rector de la Universidad de San Francisco, San Francisco. Uh-huh. Santiago Gangotena, canciller, no rector, la denominación es canciller de la Universidad de San Francisco. Entonces, analicemos cuál es el entorno de Yunda, porque yo sí creo que ha sido un acierto del alcalde el haberse rodeado de gente que no necesariamente lo respaldó en la campaña para ubicarla en puestos clave y de esta manera presentar o elaborar un proyecto de ciudad. Obviamente va a haber un momento en el cual la ciudad le va a demandar respuestas y le debe demandar respuestas. Y los periodistas, los comunicadores, debemos demandar, exigir respuestas por parte de la autoridad sobre hacia dónde va, por supuesto. Pero creo que hacerlo en este momento de la manera como se lo está haciendo. Creo que es legítimo hoy pedir respuestas, sí. ¿Has cumplido 100 días? ¿Cuál es tu proyecto de ciudad? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí. Pero pretender denostar una administración municipal y minimizarla, porque supuestamente no ha hecho nada, y hacer esta odiosa comparación con la administración de Guayaquil me parece totalmente deleznable. E invita a reflexionar en el hecho de que, ciertamente, y yo coincido contigo, hay una agenda desde cierto sector político y mediático para desprestigiar la gestión del alcalde. Hablemos en unos meses. Hablemos el 14 de mayo del 2020, cuando cumple un año. Y allí sí evaluemos con mayor profundidad qué hizo, qué dejó de hacer y qué va a hacer el alcalde metropolitano Jorge Yunda. Pero hoy comparar con el trabajo de la administración de Guayaquil, haciendo, por ejemplo, este balance, ¿no? Mientras Yunda entregó 10 perros, la alcaldesa inauguró no sé cuántas obras. Señores, esas obras inauguradas por Cintia Viteri no fueron construidas por Cintia Viteri. Esas obras fueron planificadas y ejecutadas por Jaime Nebot. Y cuando Nebot recién empezó su periodo, el 1 de agosto del año 2000, cuando culminó Febres Cordero, su alcaldía, en el año 2000, Nebot obviamente tomó una ciudad que ya tenía pues 8 años de un camino recorrido, que faltaba mucho por hacer. Yo, por ejemplo, sin comulgar de modo alguno con la ideología y con la visión política de Febres Cordero, yo no puedo negar que Guayaquil cambió de la mano de Febres Cordero. Oye, una precisión nada más. Gangotena no es el secretario de Educación, es María Alexandra Naranjo, la secretaria municipal de Educación. Gangotena tiene un cargo. Se hablaba de que iba a ir a la Secretaría de Educación, pero finalmente no asumió. Es María Alexandra Naranjo quien está al frente de la Secretaría de Educación del municipio de Quito. Esa precisión nada más, ¿no? Correcto. Yo entendía que estaba ahí. Entendía que estaba ahí. Bueno, no está. Ya vamos a ver si alguien nos ratifica o no.
¿Qué nos dice acá don Ronnie? Don Ronnie Rodríguez, buenos días. No es solo rodearse de gente como Carrillo Navarra, entre otros, es también saber escuchar. Vamos a ver si el alcalde escucha. Tuve una referencia este fin de semana que el alcalde sí escucha, pero veamos. Una cosa es lo que nos dicen, otra cosa es lo que se puede ver en la práctica. Rodas escuchaba bastante y de tanto escuchar al final no hizo nada, ¿no? Porque era muy demócrata Rodas. 5 años se la pasó escuchando y nunca ejecutó nada. Sí. Yo suscribo tus palabras. O sea, creo que tiene que ver con muchas más cosas que solo dejarse asesorar. De acuerdo. Además, la presencia de Carrión no está ahí para levantar escuelas, ni puentes, ni túneles, sino para elaborar el Estatuto Autonómico de Quito, que tiene que ver más bien con una suerte de constitución que va a regir los destinos de la ciudad. Y yo hacía una reflexión este fin de semana con Tertulio con respecto de ya debemos ir superando esas lógicas que me parece a mí nos siguen estancando como a mediados del siglo pasado, que es esperar que llegue un candidato con la gran obra para la ciudad, ¿no? O sea, te cito un ejemplo, primero el trole, después el aeropuerto, después el metro, después no sé qué se les puede ocurrir. Yo la verdad, y viendo experiencias de otro tipo de ciudades, y viendo además lo que sucede ahora mismo con Quito, prefiero una ciudad habitable permanentemente, una ciudad que tenga un buen servicio de transporte independientemente de quién sea el alcalde. Una ciudad que tenga un eficiente sistema de recolección de basura independientemente de quién sea el alcalde y de quién sea la autoridad que esté al frente de Maceo. Quisiera tener una ciudad que tenga un sistema de agua potable y alcantarillado que no deje de funcionar jamás. No me importa si el alcalde es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Me da lo mismo. Yo creo que hacia allá debe apuntar la ciudad. O sea, y hacia allá deberían apuntar en realidad la mayoría de ciudades de nuestro país. ¿Qué es más o menos lo que pasa con Cuenca? Mira tú, Cuenca tiene una de las empresas públicas más eficientes del Ecuador, que es de Etapa. Y que no ha dejado de funcionar, esté el Corcho Cordero, esté Marcelo Cabrera, esté Paul Granda o esté quien esté. No ha dejado de funcionar nunca y siempre ha sido una empresa pública totalmente eficiente, que ha dado servicios óptimos a la ciudad. Creo que hacia esos modelos deberíamos apuntar. O sea, ya no esperar que llegue el alcalde para ofrecernos el puente que conecte la Floresta con Monjas y que no sé qué y que no sé cuánto, que sí son obras necesarias, sí, lo entiendo, son obras necesarias, pero más allá de esas ofertas que resultan a la larga demagogia, lo que necesitamos es un administrador, sea quien sea que llegue, ya sea Yunda ahora o como en el pasado este señor Rodas, que fue un improvisado total, o el que venga después de Yunda, que la ciudad no se detenga. Porque, a ver, tenías, por ejemplo, el tema del proyecto de contenedores, ¿no es cierto? La contenerización de la basura. Y tenías una flota de Maceo que funcionaba. Resulta que llega Rodas y en el 2017 tuviste una crisis en diciembre que encontraste a la ciudad con montañas de basura en las esquinas. Y Maceo convertida en una verdadera catástrofe. Crisis. Caos, ¿no? Un caos total. O díganme que no. Entonces, por eso, a eso voy. O sea, no me importa quién sea el alcalde, la cosa es que debemos tener empresas metropolitanas públicas que funcionen independientemente de si es Yunda, si es Rodas, si es Vela, si es Moncayo, si es quien sea. O sea, debería funcionar la ciudad siempre. Un sistema de transporte que sea totalmente eficiente independientemente de quién sea el gerente de la empresa metropolitana de transporte y así por el estilo. Ha habido mucha indulgencia con unos y han sido o hemos sido en algunos casos extremadamente impacientes. Extremadamente impacientes. Démosle un poco más de tiempo al alcalde. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esperemos un poco más, creo yo. Va a haber un momento en el cual evidentemente el tiempo ya no será el mejor aliado del alcalde. Y el alcalde deberá... A ver, hay una frase bíblica, por sus obras os conoceréis. Demos un poco más de tiempo al alcalde. Veamos qué pasa, veamos hacia dónde va. Creo que es un tema interesante. 100 días del alcalde, 100 días de los alcaldes, 100 días de los prefectos, 100 días de la actual administración legislativa con Tertulio. Sí, de eso vamos a hablar ya mismo con nuestra primera invitada. Pero, ¿qué podemos decir? Tú tuviste un debate en tu programa de televisión sobre lo que han sido estos primeros 3 meses y un poquito más de la presidencia de César Litardo y de la conformación de la nueva integración
de las comisiones especializadas. A mí me queda, a ver, invité a Silvia Salgado, porque yo asumía que Silvia Salgado seguía siendo parte del colectivo del bloque de Alianza País, y a Franklin Samaniego porque es parte de la Revolución Ciudadana. Y me encuentro con la novedad, para mí era una novedad, que Silvia Salgado está totalmente distanciada de Alianza País, que hace rato no va a las sesiones de bloque. Ella fue presidenta de la Comisión de Educación, primero vicepresidente y luego presidente de la Comisión de Educación hasta el 14 de mayo de este año. Ella forma parte de esa suerte de subbloque que lo lidera Exacto. José Serrano. Ya, pero ella dice, yo ya no estoy en Alianza País, estoy por acá. Está claro que ella no forma parte de Alianza País, sin embargo se la sigue contabilizando como legisladora de Alianza País. No, pues ella es socialista. Sí, pero ella votaba o era parte de la bancada. Ciertamente es Alianza País, Partido Socialista, y bajo esa condición llegó a la Asamblea. A ver, algunas sensaciones, 100 días a través de los cuales se aprobó solo una ley, la ley que derogó el denominado impuesto verde, el impuesto a la circulación, los temas ambientales. Tuviste 3 juicios políticos, uno que desembocó en censura, el de Verónica Espinosa, exministra de Salud, uno que no desembocó en censura por falta de votos. No significa que María Fernanda Espinosa, ex canciller, fue absuelta. No hubo votos para censurarla, no es lo mismo, no hubo votos para censurarla. Y otro que terminó con censura de destitución a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una administración legislativa en la cual tienes al menos 3 juicios políticos en cola, 3 pedidos de juicio político en cola, me refiero a la administración Litardo, que ingresaron en estos meses, en estos 100 días, contra el ministro de Finanzas Richard Martínez, contra la ministra de Gobierno María Paula Romo y contra el exministro de Cultura Raúl Pérez Torres. Súmale que antes de la administración de Litardo había otros pedidos como el de los integrantes del Consejo de la Judicatura de Transición, liderado por Marcelo Merlo, que también había sido presentado, pero que nunca fue tramitado siquiera por el CAL. Tienes unos 100 días que desde la situación de las comisiones legislativas de algunas han sido caóticos. 100 días en los cuales la Comisión de Derechos de los Trabajadores no ha sesionado, y eso es altamente vergonzoso. La comisión fue reestructurada el 16 de mayo, 2 días después de la elección de César Litardo como presidente. Lo propio la de gobiernos autónomos. Esa comisión no ha sesionado, no ha podido trabajar, y el único día que logró sesionar resulta que le pidieron la renuncia a la presidenta, y al no dar paso a esa moción se levantaron y se retiraron. Esa comisión no puede trabajar. Y un escenario similar, bien lo anotas, pasa con la Comisión de Gobiernos Autónomos descentralizados. Pero Carrión te va a decir que sí ha trabajado, porque ella ha convocado a reuniones. Probablemente. Claro, ha convocado a reuniones, ha recibido a delegaciones y cosas por el estilo. ¿Y de qué sirve eso? De nada, porque no está en actas, ¿no? No sirve, porque no está en actas, claro. Porque no son reuniones oficiales, porque no estás construyendo informes para debates en el pleno de la Asamblea, porque en varias ocasiones hemos señalado aquí en esta mesa de trabajo que las leyes se construyen en las comisiones. Allí es donde se construyen las leyes. Y en el pleno se las debaten y se las aprueban, pero la génesis de la construcción de leyes está en las comisiones, y allí se hace verdadera legislación, allí, en las comisiones legislativas. Y yo le escuchaba el otro día, lo mencioné la semana pasada, le escuchaba otro día en otra radio al arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien en lo personal le guardo evidentemente un aprecio y un respeto. Pero creo que, y yo me permito discrepar respetuosamente con la visión de Donoso, porque me parece que el arquitecto Donoso ha minimizado lo que está pasando en estas 2 comisiones. Es que no le queda más, ¿no ves que él es parte de la mayoría legislativa? Ya, no dice, le queda más. Dice, y yo me quedé sorprendido. ¿Qué nos dijo? Sí, son 2 de 13. Sí, pero no puedes minimizar. Llega un momento en que no puedes minimizar. Tal vez cuando nos dijo eso, no se cumplían 100 días, me parece que era un mes. Se estaba buscando algún tipo de situación, nos hablaba de dialogar para buscar una solución. Bueno, han pasado 100 días, supuestamente están dialogando y no se logra un mecanismo de consenso, un acuerdo para que esas comisiones vuelvan a sesionar. Ambas comisiones son clave. La Comisión de Derechos de los Trabajadores tiene que tramitar las reformas laborales y las reformas a la Ley de Seguridad Social. La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene que tramitar reformas al Código de Organización Territorial COTAD. Sé que también hay problemas en la Comisión de Relaciones Internacionales porque hay legisladores que discuten la presidencia de Fernando Flores sobre que empieza una denuncia por supuesta falsificación para que se principalice uno de sus alternos, su hijo. Y sobre esto, extrañamente, tampoco se habla. En los medios no se ve nada sobre esto. O se ve poco. Ya, entonces son situaciones totalmente irregulares,
las que están pasando en la Asamblea Nacional. De esto vamos a hablar tras la pausa con Livia Rivas, que ya la tenemos en la antesala. Gracias a la sintonía, gracias a la interacción, también gracias a los oyentes que se han sumado a la transmisión del Facebook Live. Oye, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Y lo que digo, es gracioso, es además anecdótico y que creo yo la ciudadanía también debería reflexionar, ¿no? Esta asamblea que tiene 2 comisiones que no trabajan es la misma asamblea que enjuicia políticamente por incumplimiento de funciones a otras autoridades. De locos, ¿no? Pausa.